Hola compañeritas y compañeritos del grado noveno, Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera. Soy el profesor Guillermo Torres del área de Tecnología e Informática y esta es nuestra video clase número 4 que tiene como tema las fórmulas en las hojas de cálculo. Bienvenidos. La guía número 4 para el grado noveno que comprende las semanas 23, 24, 25 y 26, que está aproximadamente distribuido entre las fechas del 3 y el 28 de agosto, aunque ustedes tendrán hasta el 4 de septiembre para entregar las evidencias de lo aprendido en esta guía. El DBA de esta guía relaciona los datos alfanuméricos teniendo en cuenta la estructura de fórmulas simples y mixtas. Aquí vamos a obtener dos competencias, una que vamos a relacionar con el logro del saber, que es la definición de las preguntas guía sobre el tema de fórmulas, ¿ya? Esto me debe generar una evidencia que es la fotografía, imagen del desarrollo de las preguntas guía, aunque algunos ya lo están haciendo digital, o sea, me lo están mandando en un editor de texto o en un documento de texto o de PowerPoint, también me lo están mandando el desarrollo de las preguntas guía. En este caso, pues tener en cuenta que debe enviarlo, esta evidencia, a Ciudad Educativa o pues los que se les esté dificultando mucho a actividadessistemasrafo@gmail.com. La competencia número 2 que vamos a adquirir con esta guía es obviamente aprender a relacionar aritméticamente datos que estén almacenados en hojas de cálculo, y esto lo haremos a través de la herramienta de fórmulas. De aquí entonces vamos a sacar una evidencia que es enviarme el libro de prácticas, ¿cierto? Les sugiero sobre todo esta parte porque los que me están mandando fotografía o captura pues no me están evidenciando realmente cómo hacen el proceso, entonces tienen que hacer doble trabajo. Entonces envíeme directamente el libro, ¿sí? Con el desarrollo de las actividades 8 y 9, ¿ok? Les recomiendo, una la pueden hacer en la semana 24, la otra la pueden hacer en la semana 25 o en la 25 y la 26, después de que ya hayan trabajado la parte teórica, lo pueden hacer. Recuerden que eso no es para que lo hagan en una sola semana. El tema entonces es relación y formato y relación de datos alfanuméricos. Ahí le explico qué son las hojas de cálculo, la definición, la estructura. Le doy ejemplos de las fórmulas en las hojas de cálculo. Ejemplos, los operadores, la estructura de la fórmula, los tipos de fórmulas. ¿Listo? Aquí le explico la diferencia entre una fórmula simple y una fórmula mixta. Miren, aquí está la fórmula mixta. Y muchos ejemplos con imágenes para que usted lo apropie fácilmente. ¿Listo? Aquí le estoy entonces explicando mucha imagen, mucha imagen. Luego llegamos ya a la parte donde le estoy planteando las preguntas guía que debe escribir y desarrollar en su cuaderno, o como le decía hace un rato, lo pueden hacer digitalmente. Y luego viene ya la parte de la parte procedimental, la parte de las actividades prácticas. En este caso son dos actividades prácticas por desarrollar. Ahí está muy clarito el procedimiento. Y por último, pues también le digo allí que usted me puede enviar a Ciudad Educativa las evidencias del desarrollo de las preguntas guía, que en el portal Raformática, que todavía lo conservamos, puede encontrar todos los archivos de ayuda. Pues no es obligatorio que usted vaya y lea todos los manuales y todo eso, pero esto que está resumido aquí pues también está acá desmenuzadito en la parte del blog Raformática para el grado noveno. Y le estoy recordando pues que si no lo hace por Ciudad Educativa, también tiene la libertad de hacerlo por actividadesistema@gmail, que es donde me puede enviar estos documentos como evidencia de su trabajo. Y la fecha límite, que es hasta el 4 de septiembre de 2020. Estas son las preguntas guía número 5 para el grado noveno, cuyo tema es las fórmulas en las hojas de cálculo. Primera pregunta, ¿qué es una fórmula en las hojas de cálculo? Segunda, ¿qué es un operador matemático? ¿Cuáles se utilizan típicamente en las fórmulas? Tercera, ¿cuáles son los tipos de fórmula que se pueden aplicar en las hojas de cálculo? Cuarto, escriba la estructura de una fórmula mixta y explique cada uno de sus componentes. Quinto, ¿cuál es la ventaja de utilizar los nombres de celda en vez de utilizar los valores en la estructura de una fórmula? Recuerden que estas preguntas guía las escribimos y desarrollamos en el cuaderno de la asignatura. Luego tomamos una imagen como evidencia y la enviamos al correo electrónico actividadessistemasrafo
gmail.com o a la plataforma de Ciudad Educativa. ¿Sabías que además del hardware y el software existe algo llamado el firmware? Es la programación de los circuitos electrónicos en un dispositivo computacional. A partir de este es posible lograr que los circuitos y que los chips de una computadora o de un dispositivo informático puedan cumplir con ciertas órdenes. No olvides expresarte con palabras amables, respetuosas y ser un buen ejemplo rafista. Bien, entonces entrando en el tema, la herramienta de la que vamos a hablar es la que hace que los editores de hojas de cálculo sean uno de los programas más utilizados a nivel de ofimática, que son las fórmulas. Esta herramienta que es bastante sencilla, pero a la vez la más importante, diría yo, en cuanto a lo que se puede o se acostumbra a hacer con los editores de hojas de cálculo. Cuando nosotros nos hablan de una fórmula, pues pensamos inmediatamente en matemática o en álgebra. Pensamos en esas ecuaciones que nos ayudan a relacionar aritméticamente valores numéricos. Bueno, pues en Excel también es así. En Excel también podemos llegar a relacionar de forma aritmética y de forma lógica los valores almacenados en las celdas. En este caso, pues las fórmulas debemos ingresarlas dentro de la celda en la que queremos hallar o ver un resultado y utilizar una serie de elementos que hacen parte de la estructura de las fórmulas y que ya vamos a aprender. Entonces, ya sabemos que una fórmula es una herramienta de los editores de hojas de cálculo a través de la cual nosotros vamos a relacionar los datos que están contenidos en un rango de celdas, ¿cierto? Vamos a poder hacer cálculos aritméticos y también lógicos. Esto nos indica que además de poder almacenar, ordenar, representar información, podemos hacer operaciones que nos permitan ver resultados automáticamente. Y esto me va a ayudar a reducir tiempo y esfuerzo utilizados a trabajar con los datos en hojas de cálculo. Una fórmula está compuesto inicialmente por el signo igual o el símbolo igual, que es el que le identifica a un programa que no solamente quiero almacenar los valores, sino que quiero ver el resultado de su relación, de su cálculo aritmético, llamémoslo así. O también operación lógica, como lo veremos más adelante con las funciones, ¿ya? También vamos a utilizar los valores almacenados en las celdas, en un rango de celdas, y para poder relacionarlos vamos a utilizar los operadores aritméticos o los operadores matemáticos, que son los símbolos que permiten al programa reconocer el tipo de relación que se va a ejecutar en una celda o entre los valores de una celda. ¿Listo? Entonces, vamos a saber que vamos a tener en cuenta que una fórmula siempre debe empezar por el signo igual. ¿Qué pasa si yo no coloco el signo igual? Vamos a mirar qué pasa allí. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con unos valores, ¿sí? Yo tengo aquí, no sé, quiero sumar unos valores 40, 18, 21, 11, 13. Si yo coloco por aquí 40 más 21 más 18, perdón, primero, bueno, no importa si lo hago en desorden, pero vamos a hacerlo en ordencito. Aquí 21, 11 y este valor. Entonces, si yo hago esto, el programa no va a reconocer que lo que yo quise fue hacer una suma, ¿ya? Por eso es que es importante que en una fórmula siempre coloquemos de primero el signo igual. Cuando yo le coloco el signo igual, entonces el programa ya asume que lo que yo quiero ver en esta celda es el resultado de esa operación, de esa ecuación. ¿Listo? Como ustedes vieron, yo hice la fórmula directamente en la celda donde quería ver el resultado. Si yo quiero sumar estos valores, quiero ver el resultado de estos valores y lo quiero ver aquí, es aquí donde debo colocar la fórmula. Pero eso sí, siempre iniciando con el valor igual. ¿Ok? Ahora, puedo utilizar los valores directamente, ¿cierto? Pero a veces es mucho más conveniente utilizar los nombres de las celdas. Y les explico por qué.
Si yo necesitara cambiar uno de estos valores, por ejemplo, la edad de Pepe, y yo le voy a colocar aquí 15, pues mire que al cambiar acá el valor, en mi fórmula no pasa nada, no se actualiza. ¿Por qué? Pues porque él está operando son estos valores. Pero si yo en vez de utilizar estos números, utilizo más bien los nombres de las celdas, o sea, B2, que es el valor donde está almacenado el 40, más B3, más B4, más B5, más B6, ¿listo? Entonces, cuando yo coloco los nombres de las celdas, mire que si yo cambio un valor aquí, el valor en el resultado cambia automáticamente. ¿Listo? Entonces, este valor que me está mostrando aquí es la relación de suma de estos valores. Si yo quisiera editar esto, como lo hice ahorita, cambiarlo, pues yo puedo hacerlo desde acá arriba o le puedo dar doble clic para que me muestre la estructura de la fórmula. Otra ventaja de trabajar con los valores, además de que puedo variarlos aquí, es que yo puedo, esta fórmula la puedo desplazar y utilizarla en otras columnas. Por ejemplo, miren que aquí estoy haciendo la suma de las celdas de la columna B. Y lo que hice fue arrastrar acá. Pero aquí ya no me va a sumar las celdas de la columna B, sino las de la columna C. El programa Excel adapta la fórmula a la columna donde yo esté. Y si yo, por ejemplo, colocar aquí de pronto me va a dar un errorcito porque no tengo valores. Pero si yo quisiera hacerlo aquí, entonces yo podría poner estos elementos que yo ya he configurado para las columnas anteriores, ¿ya? Entonces, yo me voy a encontrar con que hay dos tipos de fórmulas. Hay unas fórmulas que se conocen como fórmulas simples y otras como fórmulas mixtas o también conocidas como compuestas. ¿Qué es una fórmula simple? Una fórmula simple es donde yo simplemente utilizo una operación, un solo tipo de operación, sumas o división o multiplicación. Y una fórmula compuesta es donde yo utilizo más de una operación. Pero noten que aquí ya hay una diferencia y es que aquí estoy utilizando los paréntesis. Entonces aquí ya es muy importante que vaya a distinguir o a jerarquizar las operaciones. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una fórmula sencillita como detectar el año de nacimiento de Juan. Entonces, yo voy a colocar aquí igual, ¿cierto? Voy a colocar aquí el año actual menos, puedo colocarle 40, ¿no? Y ustedes van a notar que, bueno, me dice, es que esta persona nació en 1980. Pero si yo quiero utilizar esta misma fórmula para las demás celdas de esta columna, entonces ya no debería utilizar el 40. Debería utilizar más bien el nombre de la celda, que es B2. Bueno, entonces aquí yo ya vengo, arrastro el formatico, recuerden que el formatico se arrastra, y mire que ya el programa lo asimila para cada una de las filas. Esto se llama una fórmula simple. Ahora miremos si yo quiero hacer una fórmula compuesta, por ejemplo un promedio. Entonces yo aquí ya debo utilizar dos operaciones. Entonces yo voy a venir acá, igual, ¿sí? Entonces supongamos que yo voy a colocar esto más esto más esto más esto más esto, que por hacerlo en el ejercicio lo estoy haciendo así, pues yo ya tengo el resultado aquí en sumatoria, ¿no? Entonces voy a utilizar los paréntesis y una vez por fuera del paréntesis sí voy a colocar el operador de la división. Como voy a hacer un promedio, lo que voy a hacer es sumar los valores y luego dividir entre la cantidad de ellos, que en este caso son 5. ¿Listo? De esta manera yo ya tengo el promedio. Profesor, ¿qué pasaría si yo combino estas operaciones? Pues corre el riesgo de que el programa me divida primero estos dos valores y luego me sume lo demás, que eso sería un valor totalmente diferente al resultado que espero. ¿Ya? Y al utilizar esto, pues yo ya puedo venir acá y arrastrar y también tendría el promedio para esto. Esto es una fórmula compuesta. ¿Ok? Ahora, entonces, ya sabemos, aquí tengo otro ejemplo, que yo puedo utilizar directamente los valores o puedo utilizar las celdas. El nombre de las celdas es mucho más fácil y mucho más rápido. Igual, esta por esta y al
utilizar el arrastre de las fórmulas, o el arrastre de la celda. Entonces mire que aquí ya el programa me hace el copiado de la fórmula, pero asimilando en qué fila está. Ahora, si yo lo que quiero hacer es una fórmula compuesta, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a sacar un porcentaje, el 19%, el 19% de este valor, de 800. Entonces yo vengo acá, igual, abro paréntesis, la celda por 19, cierro paréntesis, dividido 100. Hay una manera más fácil de hacerlo, pero para entender la estructura de la fórmula lo estamos haciendo así. ¿Ok? Bien, en las funciones se hace mucho más rápido. Entonces le estoy diciendo, nombre de la celda por 19 dividido 100. Ahí está, 152 es el 19% de 800. Y si yo quiero utilizar esta fórmula en las demás filas, pues ahí lo tengo. ¿Ya? Entonces, pero debo tener en cuenta que utilizo los paréntesis para jerarquizar las operaciones, o sea, que el programa sepa qué se hace primero y qué se hace después. ¿Ok? Y cuando yo voy a hacer una totalización, pues puedo utilizar una fórmula sencilla que es igual este más este y arrastro. O si yo quiero hacer una sumatoria, igual este más este más este más este. Entonces es muy sencillo trabajar con fórmulas, realmente es bastante sencillo trabajar con fórmulas. Vamos a ver cómo les va en sus ejercicios. No se nos olvide que la herramienta de la fórmula lo puedo aplicar en cualquiera de los editores de hojas de cálculo. Si estoy trabajando, por ejemplo, en el editor Excel, pero en la versión online, también puedo utilizar las fórmulas, puedo utilizar los valores. Si yo tengo, por ejemplo, estos dos valores y los quiero relacionar en una fórmula, entonces yo puedo utilizar los nombres de las celdas y esto me va a permitir más adelante, cuando yo tenga otras filas o columnas donde quiera reutilizar la fórmula, el programa lo va a hacer. Eso sí, tengan muy en cuenta lo siguiente: para cualquiera de las opciones que yo tenga, ¿sí? Siempre configurar el formato de las celdas, ¿no? El formato de celdas. O sea, si yo voy a trabajar aquí con valores como, por ejemplo, salarios, ¿listo? Que yo sé que van a ser, vamos a cerrar aquí, yo sé que van a ser valores monetarios, ¿sí? Entonces yo lo que debo hacer antes de ponerme a hacer fórmulas es venir a colocar el formato de los valores, acomodar estos valorcitos de tal manera que me permitan a mí utilizarlos con la naturaleza que ellos tienen, que es en el caso de que sea moneda, fecha, etcétera. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que lo hagan aquí o lo hagan en la versión de Excel Online también. Aquí pueden utilizar el formato, ¿cierto? Aquí se llama el formato de número, pero igual hace el mismo efecto, ¿ok? Y ustedes allí ya luego pueden hacer sus fórmulas eficientemente. Prácticas del tema de fórmulas, tenemos entonces estos dos ejercicios que yo les recomiendo que hagan uno la segunda semana y el otro lo pueden hacer en la tercera o cuarta semana, que son demasiado sencillos. Aquí que vamos a aplicar pues lo que hemos explicado acerca del tema de las fórmulas. Como siempre les pido que sean muy precisos siguiendo los pasos. Esto lo van a desarrollar en su libro de hojas de cálculo, van a agregar
una nueva hoja de cálculo a su libro y aquí vamos a empezar a trabajar. Esta práctica 8, miren que es un poquito parecida a la práctica 7, no es la misma, obviamente. Ustedes lo que van a hacer primero es hacer la parte visual, utilizar el formato de celdas para configurar todos estos elementos, por ejemplo, lo que es de tipo número, lo que es de tipo texto, lo que es de tipo moneda, configurarlo a través de las pestañas del formato de celdas, también todos los rellenos y todo esto. Y luego, al final, aquí abajo le estoy diciendo qué tipo de fórmulas ingresar en cada una de las celdas. Le estoy diciendo cuál es el rango de celdas que va a cubrir, la fórmula que va a utilizar para que usted lo pueda hacer. Habrán algunas fórmulas que son simples y algunas fórmulas que son mixtas. De la misma forma, trabajaremos en la actividad práctica número 9. Ingresaremos a nuestro libro de hojas de cálculo una nueva hoja y allí vamos a aplicar todo lo que conocemos acerca del formato de celdas para que visualmente se vea de esta forma. Lo mismo en la parte donde van las cifras, mire que tiene un elemento decimal y esto requiere que usted vaya a la pestaña número, categoría número y aquí entonces usted configure que es con una posición decimal. Y en esta parte obviamente pues tener en cuenta donde van las notas, usted no va a colocar como tal ninguna fórmula. Ya, usted va a colocar unos valores que van a ser a su gusto. Pero en la celda de las celdas de la fila 4, usted va a colocar las fórmulas y lo mismo en la fila 5, en esta celda, para que pueda obtener, una vez que usted escriba un grupo de notas, pueda obtener unos resultados. Tenga en cuenta también que algunas fórmulas serán simples y otras serán mixtas. El hecho de que sean mixtas requiere que usted utilice los paréntesis porque va a combinar operaciones. Mire que aquí, por ejemplo, estamos utilizando la combinación de un grupo de celdas y esto todo se lo estoy explicando aquí para que usted lo pueda trabajar de una manera fácil. ¿Listo? La evidencia, no olvide mandarme el libro a actividades.sistemasrafo@gmail.com o mucho mejor enviármelas a la plataforma de Ciudad Educativa, ¿sí? De pronto si usted no tiene acceso al computador, bueno, pues hágalo entonces a manito, va colocando cada una de las fórmulas en el cuaderno y me manda la foto, pero lo ideal es que si lo puede hacer en el computador, pues mucho más fácil voy a poder yo evidenciar. Captura de pantalla. Lo que pasa es que la limitante con la captura de pantalla es que yo no puedo ver la configuración de la fórmula. Entonces trate de enviarme el libro. Libro muy bien marcadito, con su nombre, apellido y curso. Y cada una de las actividades prácticas ya sabe cómo debe estar configurada, cómo debe estar marcada. ¿Listo? Entonces espero que esto les resulte bastante sencillo y divertido.